Amigos y amigas, un placer, un honor estar nuevamente aquí con ustedes en estos programas, en estos grandes especiales que hemos realizado en Pandemia Misterio de Nocturna RCN para conversar de los temas que más les llaman la atención a todo nuestro público. Y quiero, hoy vamos a tener la continuación de un tema que ha causado mucho interés desde la última vez que lo tratamos y como ustedes bien saben, hemos venido hablando aquí de globalismo, de globalización, de estos procesos que se han venido gestando en los últimos años en el mundo y cómo hoy más que nunca estamos viviendo en un momento de la historia donde está en juego la libertad en principio y muchas otras cosas. Y estamos tratando de develar lo que está detrás de toda esta trama internacional. Hablamos en la última oportunidad del Instituto Tavistock, pero los invito a que, además de que nos escuchen en la radio, pueden ir a nuestro canal de YouTube Pandemia Misterio Diego Reyes, y ahí nos pueden seguir, Pandemia Misterio Diego Reyes. Es importante para que usted se suscriba, active las notificaciones y podamos tener esa interacción por medio de esa vía con sus comentarios y sus visualizaciones para poder seguir creciendo. Es muy importante que ustedes nos echen una mano y si no se ha suscrito, hágalo para poder tener el combustible suficiente de seguir aquí trabajando y buscando estos temas. También estamos en Instagram, estamos en TikTok, estamos en Facebook. Nos buscan como Misterio Diego Reyes, Misterio Diego Reyes. Ahí nos encontramos. Como les decía, estaba hablando sobre, en el último programa que hicimos, hablamos sobre el Instituto Tavistock y cómo este organismo situado en el Reino Unido, eh, creado específicamente para controlar el destino de todo el planeta y cambiar ese paradigma de la sociedad contemporánea que conocemos. Mm, Tenemos nuestro gran invitado que nos atendió en esa oportunidad y que causó una muy buena impresión porque siempre ha sido un gran investigador y es una persona que cuando participa en el programa despierta muchas cosas. Es don Ángel Virén y está esta noche con nosotros nuevamente para continuar hablando de este maravilloso tema. Ángel, gracias por atendernos y bienvenido. Muy buenas noches, Diego. De verdad que encantadísimo de estar aquí contigo en tu programa, dispuesto ya a abordar lo que nos restaba sobre apuntes fundamentales acerca del Instituto Tavistock y más necesario que nunca, porque creo que no es solo mi punto de vista, sino el de muchos otros, por ejemplo el tuyo también, de que vivimos tiempos extraordinarios y como y en base a eso, pues nuestras acciones también tienen que ser extraordinarias. Para que así lo sean, tenemos que conocer muy al detalle toda la realidad oculta, ¿no? Todo lo que es las conspiraciones que existen, porque, y no solo las ocultas, sino que también las que están al orden del día y que ya no se paran en barras en llevarlas a cabo y que sin embargo por un bombardeo informativo masivo, pues no nos permiten que las distingamos, ¿no? Que las tengamos en cuenta y que nos sirvan, ¿no? Para poder organizar una alternativa. Correcto. Y como dije cerrando el programa anterior, el primer programa de este dúo de especiales, mm, que nos derroten, pero no por ingenuos, que nos derroten, pero no porque en la realidad se nos pasa como cuando uno va en el metro, por ejemplo, en el metro de tu país, en el AVE, en Madrid, que Sí. uno ve las montañas, ve los postes, pasan muy rápido, que la vida no se nos pase así, sino que pongamos la atención, fijemos la atención y tengamos buenos detalles de lo que está sucediendo hoy en día. Ángel, Fíjate que una dime. metáfora muy interesante la que has hecho con el tren, ¿no? Porque hoy en día
debido a todo lo que está sucediendo a nivel global, los desafíos que tenemos delante nuestro, esto es como un tren que pasa a toda mecha y que lo tenemos que coger en marcha antes de dejarlo pasar, ¿no? Porque probablemente no dispongamos de otra oportunidad histórica para hacer frente a lo que viene. Vivimos hoy en día en un verdadero punto de inflexión que espera que como especie verdaderamente respondamos de una forma positiva. Es una labor ardua, pero nosotros pues, estamos aportando nuestro granito de arena. Perfecto, Ángel. Entonces retomemos donde habíamos quedado, habíamos hablado un poco de los orígenes, de cuál era este Instituto Tavistock allí Ajá. en Inglaterra y dimos un par de ejemplos de por qué es tan peligroso y cuál es su papel entre todo este entramado internacional. ¿Por dónde continuamos, Ángel? Sí, por la refundación que experimentó el propio instituto tras la Segunda Guerra Mundial en 1946. Para ponernos en contexto, pues que nuestra videoaudiencia no olvide, ¿no? Que realmente pues, este instituto utiliza técnicas de ingeniería social para poder modificar patrones de comportamiento, ¿no? de la sociedad. Esto es a lo que se dedica fundamentalmente hoy en día el Instituto Tavistock. Ya vimos que de clínica se convirtió en una verdadera entidad institucional, ¿no? Y esto ocurrió fundamentalmente a partir del año 46, como decía, ¿no? Fue refundado el instituto como una entidad gubernamental, eso sí, con fondos pues de algunos grupos empresariales que forman parte de la oligarquía financiera internacional. Son globalistas, que son la Fundación Rockefeller, la Fundación Ford, Carnegie, etcétera, ¿no? Estos grupos financieros internacionales constituían lo que hoy podemos considerar el Imperio Británico moderno, ¿no? Y por ende el proyecto civilizatorio del Imperio Británico, ¿no? Que está unido también a la dinastía Windsor, a la que es la corona británica, y a los banqueros Rothschild. La intención de estas entidades financieras internacionales, entonces, era buscar métodos para controlar a grupos de personas cada vez más grandes, ¿no? Y de esta forma así mantener vivo su propio sistema. No lo olvidemos, el sistema que proponen, el que quieren mantener, es un sistema neofeudal en el que haciendo pues una analogía con lo que era la Edad Media, pues la clase campesina es controlada por la nobleza y por los reyes, ¿no? Y hoy en día pues está acompañada además en un contexto de una variedad muy amplia, contemporánea, de lo que es el fascismo corporativista. Esta es la situación del sistema hoy en día, ¿no? Su intención, por tanto, pues era utilizar las técnicas de lavado de cerebro y aplicarlas a cada vez mayores grupos de personas, para de esta forma pues, controlar a la gente a una escala mayor y así perseguir sus propios propósitos, ¿no? Quieren controlar pues, lo que es la población creando pues, un auténtico nuevo feudalismo. Pues en vez del antiguo, que era bastante autoritario y que servía además para imponer dictaduras de carácter sinárquico, que es lo que vimos a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en cambio de eso lo llamaron democracia consensual, ¿no? Este nuevo método además les permitía crear la apariencia de que la gente además tenía la libertad de elegir su propia conducta, lo que en filosofía se llama libre albedrío. Mientras que en realidad esta conducta es la única opción que se les ofrecía, ¿no? De este modo a la gente pues se les transmitía la sensación de estar dirigiendo su propio futuro, cuando realmente era un montaje, ¿no? Muchas veces hablas con personas de tu entorno cercano y se piensan que son libres a la hora de escoger su forma de vida, de pensar, y no es así, sino que está condicionado y está condicionado por estas entidades tan sutiles de ingeniería social. Esto es lo que ocurre a finales de la Segunda Guerra Mundial, momento en el cual también se incorpora al Instituto de Tavistock una figura fundamental y clave en la estructura de la institución, que es Carl Wilhelm. Carl Wilhelm es un alemán procedente de lo que se llamó la Escuela de la Psicología de la Gestalt, que se desarrolló en Alemania a principios del siglo XX,
poco antes de la Primera Guerra Mundial, cuyo modelo de psicoterapia que llevaba la Gestalt estaba centrado en alcanzar el desarrollo personal y recuperar de alguna manera la capacidad de vivir el presente. A mí me recuerda mucho hoy a todo eso que llaman autoayuda y todas estas cositas posmodernas, pero ahí tiene su origen. El caso es que este señor, que fue reclutado además por el propio John Rowling Rees, en cuanto llegó a la institución Tavistock, refinó las técnicas de los grupos sin líder de los que hablábamos en el anterior programa, y los convirtió en una herramienta de de contrainteligencia. Los convirtió en una herramienta de contrainteligencia que le sirvió, por ende, a las agencias de inteligencia que estaban en aquella época naciendo en Estados Unidos, como la CIA y la NSA. Este hombre realmente fue el padre de lo que llamamos el otro día también la dinámica de grupos, ¿no? Y según él, una de las técnicas principales para destruir la moral, fíjate de lo que estamos hablando, por medio de una estrategia de terror, consiste exactamente en lo siguiente, en que la persona no sepa con claridad en qué posición se encuentra, ni qué puede esperar. Y si esto además se confunde, es decir, su estructura cognitiva se confunde sobre dicha posición mediante decisiones poco claras en cuanto a tomar medidas disciplinarias, severas o proporcionar, por ejemplo, un trato amable, y además lo sumas a la propagación de noticias contradictorias, es posible que la propia persona llegue a no saber siquiera si un plan en particular va a acercarla o alejarla de su objetivo. Es decir, en estas circunstancias muy concretas, hasta las personas que tienen los objetivos muy claros en la vida y están dispuestas a correr grandes riesgos, quedarán totalmente paralizadas por un grave conflicto interno respecto a lo que deben hacer o no. Es decir, que la gente no piense en general que están por encima de esto. No, es muy fácil manipular y pese a que tengas las ideas más que claras, ¿no? En este sentido. No solo esto lo que dejó patente Lewin con su labor más que profusa en la institución Tavistock, ¿no? Sino que este hombre propuso verdaderamente que mediante el uso de técnicas de lavado de cerebro destinadas a estos pequeños grupos de los que hemos hablado, se podía establecer una forma de dictadura fascista muy sutil y mucho más eficiente de lo que se conoció en algunos ejemplos en los años 30 del siglo XX, Italia, en Italia, en Alemania, que decir, incluso en España, en cierto modo, ¿no? De esta forma, por ende, no se necesitaría un gran número de agentes del orden represivos y autoritarios, sino que bastaría con crear pequeños grupos comunitarios que se administrasen ellos mismos, ellos solos. De hecho, estos grupos consideraban que existen gracias a la capacidad que tienen como personas para influir en la conducta de quienes se encuentran en su entorno más inmediato. El resultado, por ende, es que sería una forma de, como he dicho, de un fascismo sutil y más eficiente, que no obstante tendría la apariencia, porque se empeñaron en ello, de una democracia, digámoslo, especial. Especial. Si el mundo atomizado de la persona se transforma en un entorno controlado en torno a estas estructuras fascistas de las que hablamos, la mente de la víctima, de una forma inevitable, pues descubrirá que solo su potencial, lo que se llama en psicología yo paranoico, le proporciona el medio para estar en concordancia con dicho entorno controlado. Es decir, digamos que el fascismo no es más que el mundo deseado que aparece en los sueños paranoicos de la propia persona, del propio inconsciente de la persona. Fíjate que hoy en día con la inteligencia artificial y la tecnología tan sofisticada
los tiempos que vivimos. Esta herramienta es con la que se está profundizando todo este proceso, ¿no? La tecnología está jugando un papel fundamental en todo esto. Hoy en día no es solamente el ámbito psicológico, sino que realmente la tecnología está de la mano de él. Es decir, que desde las élites se está utilizando la tecnología para esto, no para aumentar el nivel de la vida de las personas, que las personas puedan realmente tener una vida más digna, más profunda y mucho mejor, más feliz, sino con este objetivo muy claro. Y en base a esto, pues me quisiera hablar de dos cuestiones más. Una es la fundación de la Federación Mundial de la Salud Mental a finales de los años 40 y luego un poquito más tarde, para finalizar ya el programa de hoy, lo que consiste en la guerra psicológica, que hoy en día tanto se practica para ganar precisamente la mente de la población, ¿no? A la que quiere someterse. Fíjate, Diego, que la Federación Mundial de Salud Mental, que fue una institución creada también tras la guerra en 1948 en este caso, era un proyecto de grupo, del grupo de la cibernética de la que hablamos, un proyecto de ese grupito que estaba compuesto por sociólogos, psicólogos, psiquiatras, antropólogos, ¿no? Y aparte de que particularmente cuyo primer presidente fue ni más ni menos que John Rowling Rees, es decir, este hombre estaba en todos, estaba omnipresente, ¿no? Estaba en todo lado, estaba en todos los fregados, como decimos en España. Su idea principal era la siguiente, ¿no? Era promover el concepto de lo que se llama la procesión, es decir, crear una psicología masiva para la población que tiene mucho que ver con lo que hoy se llama el plan del gobierno mundial, ¿no? Algo que tú y yo hemos hablado, he hablado también en mis programas del canal, he hablado con mucha gente también interesada en esto, etcétera, ¿no? Fíjate que otras de las figuras principales también de esta Federación Mundial de Salud Mental fue la aclamada por círculos de feminismo radical, curiosamente, que es Margaret Mead. La tienen encumbradita, estos círculos, ¿no? Esta señora también sería la postre una de sus presidentes, después de John Rowling Rees. Agárrate las vestiduras, ¿no? Y esta señorita, por decirlo de alguna forma, dijo que el concepto de salud mental es extensivo al orden y a la comunidad mundial. Es decir, que hay una necesidad de situar a psiquiatras en posiciones clave que les permitan desempeñar un papel determinante en los programas administrativos y sociales de los gobiernos y de la industria, ni más ni menos. Claro, en base a estos postulados, no es sorprendente que personalidades que a nivel popular se pueden llegar que son, a conocer mucho, que son de hecho muy afamadas hoy en día, por ejemplo, George Orwell, el propio George Orwell, que es autor, por ejemplo, de la famosa novela distópica 1984, aparte de otras como Rebelión en la Granja o Homenaje a Cataluña, por cierto, unos libros que todos ellos los recomiendo, son excelentes de leer, visionarios, profundos, ¿no? Y el propio George Orwell concibió la propia novela de 1984 después de haber pasado un tiempo en contacto con uno de los grupos de seguidores de John Rowling Rees y de Margaret Mead. No es casualidad. Mucha gente dice, es que la novela tiene que ver con el estalinismo en los años 40. Pues también en ciertas pinceladas, pero sobre todo él la concibió después de estar en uno de estos grupos, para que veas qué inmersión mental y qué intento de control, ¿no? De ahí se Está habla claro que mucho, de ahí se habla mucho, sí, Ángel, eh, importante como para ir relacionando con lo que está sucediendo hoy en el mundo. Y recordemos cómo, no quiero nombrar, pero lo que sucedió, esta hecatombe mundial que atravesamos hace ya unos años después del virus. eh, Recuerden cómo nos organizaron de tal punto que nos restringían primero la locomoción y segundo, la libertad de escoger, de que yo puedo salir a un parque este domingo o puedo ir a hacer compras. Absolutamente todo quedamos restringidos y supeditados a una orden
que en muchos países, no solo Colombia, sino fueron en todos los países, se organizó de esta manera. Y hay algo que han venido hablando que yo lo relaciono con eso que vivimos, que es, por ejemplo, las ciudades de los 15 minutos. ¿M? Madre mía, Que, sí, y, las co- Smart Cities. y cómo las personas o los seres humanos ahora trabajaremos o tendremos todo en nuestro hogar y prácticamente no tendremos que salir de él para conseguir lo que necesitamos. Y 15 minutos es que pues tendremos un tiempo relativamente breve para poder tomar el sol o, o mirar un poco la naturaleza para volver a nuestros hogares. Esto no es de una película de ciencia ficción, sino esto se ha pensado y se está pensando y se estará buscando cómo implementar. Eh, no es gratuito también lo que vivimos hoy en día y más en nuestros países latinoamericanos, como esos gobiernos que en su mayoría son de índole progresista, que quieren el decrecimiento económico, entonces que no explotemos nuestros recursos porque el planeta está agonizando y si seguimos por esa línea, vamos a acabar con nuestro hogar, con la casa, el planeta y todo esto tanto que nos hacen sentir ya culpables y no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que regresar a un nivel muy inferior para que el planeta se salve, eso es lo que nos están diciendo, prácticamente tenemos que volver a las cavernas y vivir así para, para que el planeta no muera. Todo esto lo relacionamos, es para irlo relacionando que es presente, es lo que estamos viviendo. Uno prende un televisor o una estación de radio y hay noticias a toda hora sobre estos temas, con lo que está explicando muy bien Ángel y el Instituto Tavistock. Bueno, Ángel, continuemos. Muy interesante todo lo que has apuntado, porque es cierto, el proyecto de las Smart Cities, de las ciudades de 15 minutos, pues ya se diseñó hace ya varias décadas en algunas reuniones anuales del Club Bilderberg, y después esto se trasladó al Foro Económico Mundial de Davos, ¿no? Y lo que resulta todavía más curioso, que esta idea, este sueño trasnochado y siniestro, fue diseñado en parte por un colombiano, por un arquitecto colombiano, el cual ha estado invitado a Davos y que están empeñados pues eso, pues, en convertir las urbes en auténticos campos de concentración sin lágrimas, como el otro día también lo hablábamos en el primer programa de Tavistock. Evidentemente todo esto tiene un fin, ¿no? Ángel, Eh, pero me sorprendes, eso yo no lo sabía. Hay un colombiano en sí, esas altas esferas. sí, Es sí, es prudente, un colombiano que forma parte, eh, pues tiene un vínculo con la oligarquía financiera internacional, es decir, no la oligarquía propia del país colombiano, que la conocemos todos, sino también tiene contactos con lo que es las entidades financieras multinacionales, con bancos, con corporaciones. Entonces, no me sorprende, pero sí, es curioso, muchas veces hablábamos de personajes europeos, asiáticos, pero también hay algunos presentes de nacionalidad hispanoamericana. Sí, señor. Y es que en base a eso, lo de que algunos líderes políticos de aquí, progresistas, porque me dudo progreso, si el progreso es volver a las cavernas, que me digan entonces qué significa el progresismo. Pero yo siempre lo que mantuve y he dicho últimamente en muchos de mis programas, si eliminamos las emisiones de CO2 hoy en día por completo, hoy en día, en cómo está la situación económica, provocaríamos el fin de la ciudad, de la civilización moderna, tal y como lo conocemos. Si las eliminamos por completo hoy en día, no estamos preparados para dar el salto. Si lo damos, vamos a empobrecer al 90% de la población, quizás ese sea el objetivo. Pero lo que está claro, y vinculando a lo que hablábamos antes, que la intención de todas estas instituciones, incluida la Federación Mundial de Salud Mental, que fue fundada a fines de la Segunda Guerra Mundial, es participar en lo que es la destrucción del Estado-Nación soberano, del concepto de Estado-Nación soberano, que lleva vigente desde finales del siglo XVII, desde que terminó la Guerra de los 30 años, digámoslo. Es la forma, es la forma moderna del imperialismo, ¿no? Esta forma de intentar acabar con esta opción es la forma moderna del imperialismo. Eliminar este concepto y formar un gobierno mundial compuesto por una cábala internacional de
cárteles multinacionales, megacorporaciones y bancos, ¿no? Al fin y al cabo, esta es la forma moderna de lo que se conoce o conocemos todos ya como el Imperio Británico, ¿no? Que a su vez sería una variedad moderna de lo que antaño fue la llamada compañía, lo que era la Compañía Británica de las Indias Orientales, ¿no? Que realmente siempre su intención, más allá de fortalecer y formar un imperio comercial marítimo de ultramar, era inducir a una psicología masiva para así crear un gobierno mundial de una forma paulatina. Esto tiene que ver mucho con los banqueros judíos de Londres, tiene que ver mucho con los templarios en Londres, tiene que ver mucho con la nobleza negra veneciana afincada en Londres, ¿no? Fíjate que esta Federación Mundial de Salud Mental, para ya terminar esta parte, está compuesta, como decíamos, por una cantidad ingente de tropas de choque, como las llamaba John Rowling Rees, ¿no? Psiquiatras, psicólogos, antropólogos, sociólogos. Desarrollaron métodos de control político, ¿no? Que empujaron a la mayor parte de la población hacia la psicosis. Recordar, para la videoaudiencia, una cosa es la neurosis y otra cosa es la psicosis. La neurosis es cuando el paciente, la víctima, es consciente de lo que le ocurre, de la afección que, que le azota, mientras que la psicosis tú nunca eres consciente de dónde viene ese problema que tú tienes. De ahí que sea mucho más grave que la propia neurosis, y ahí la diferencia. El caso es que la empujaron a esta especie de psicosis colectiva, la población en general, pues empleando procedimientos de los llamados programas de modificación de conducta, ¿no? Se proponía dicha medida para que la población se volviese sumisa y mansa al orden económico internacional que seguía la Segunda Guerra Mundial. Y vaya que lo consiguieron. Incluso hoy en día que el sistema está tocado de muerte y vivimos una auténtica crisis civilizatoria, una gran parte de la población, no toda, porque hay una parte que sí está despierta y otra que está despertando. Ahí tenemos lo de los agricultores en Europa, sin ir más lejos. Pero hay una gran parte que todavía sigue apesebrada y por ende también amansada. Esta lucha va a ser muy ardua. Pero bueno, quiero concluir con lo que te comentaba antes acerca del término guerra psicológica, que tiene mucho que ver con lo que hablábamos hace unos minutos. Y nada, la guerra psicológica básicamente en qué consiste. Es algo que es un término en el que profundizó sus estudios el Instituto Tavistock y son maneras de aterrorizar al enemigo, ¿no? Y para conseguir aterrorizarlo se debe entender la psique, ¿no? La psique del enemigo, lo que le hace amar, lo que le hace odiar, lo que le hace luchar y lo que le hace huir. Y con el fin de encontrar un antídoto eficaz, el Instituto Tavistock y otras instituciones que colaboran con él necesitan entender cómo reaccionará dicho enemigo en situaciones de verdadero estrés, ¿no? Esto implica que las tropas de choque de las que hablábamos, a la playa de expertos, psicólogos, antropólogos, ¿eh? Deben de tener un profundo conocimiento de la propia naturaleza humana, así como de la propia psicología humana, ¿no? Un conocimiento que en sí mismo es una especie de, digámoslo, de magia negra, ¿no? Y dado de que estamos hablando de una guerra de percepciones, es decir, de maneras de ver el mundo, es importante que todas estas tropas de choque, esta gente que son, muchas veces se ha dicho, como hombrecillos grises, ¿no? Sin identificar todos ellos vestidos de buenos trajes y que trabajan para Tavistock, es necesario que esta gente comprenda el impacto que tienen ciertas manifestaciones culturales como el arte, la música, la literatura, ¿no? El impacto que ejercen y la manera en que dichas manifestaciones o formas de expresión representan el modo de ver el mundo. Es necesario controlarlas, es necesario permearlas, es necesario dirigirlas para conseguir los objetivos de control mental en base masiva. Y es que, tal como decía el propio John Rowland Rees en el año que terminó la guerra, en 1945, las guerras no se ganan matando al adversario,
sino minando o destruyendo su moral y conservando la propia. Y es algo que hoy en día aplican de sobremanera y por eso van ganando la batalla. Y mira, pese a que se intente dar una alternativa, que muchos de nosotros la intentamos ofrecer, y otra mucha gente se está sumando, pero en general me da la impresión que llegamos tarde a todo esto. Creo que hay la tenaza que supone las acciones de las élites globalistas, entre ellas la Finintern, la más importante, se está cerrando y creo que ya no tenemos margen de maniobra. Pese a todo, tenemos la obligación de seguir aquí, de seguir informando, divulgando para provocar una reacción en la población. Lo seguiremos haciendo pese a todo lo que tenga que llegar. Ángel, eh, he recibido muchos correos desde nuestro Sí. último programa y algunos me preguntaban, bueno, pero es que esto es un poco confuso. Yo quiero que para nosotros es evidente y es obvio, pero quiero que se lo expliquemos a las personas que nos ven y nos escuchan, porque cuando hablamos de una élite que quiere someter al mundo, entonces hemos hablado del que existe el Club Bilderberg, que existe el Club de Roma, que existe el Instituto Tavistock, que existen, bueno, estas otras élites, los Rockefeller, los Rothschild, bueno, todos esto. Entonces, la gente muchas veces se distrae y dicen, bueno, pero ¿quiénes son los malos? Bilderberg o los del Club de Roma, porque son grupos, 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 grupos. ¿Cómo le podemos responder a las personas que tienen esta confusión, que son varias y me han transmitido ese interrogante? Vale, sí, es algo, pues termina siendo como muy difuso todo, porque hay muchos datos, todos ellos muy interesantes, también muy profundos en eso, pero muchas veces a la videoaudiencia se le dificulta conectar unas cosas con otras. Pero así a bote pronto, de una forma sintética y directa, te puedo adelantar. Ya lo he comentado algunas veces en otros programas, pero lo voy a hacer de una forma directa y mucho más corta para que quede claro, ¿no? Parece ser que hay 6 proyectos, proyectos civilizatorios a nivel global y cada uno de ellos lo dirige una élite diferente. Es decir, están enfrentadas estas élites. Uno de ellos es uno de los más importantes porque es el proyecto que ha sido hegemónico y dominante durante muchos siglos, es el proyecto de la Finintern, es decir, de los liberal banqueros financistas. ¿No? Es el proyecto cuyo cabeza visible es gente como Biden, como Justin Trudeau, como Macron, etcétera, ¿no? Son los herederos de la nobleza negra veneciana, son los herederos de los banqueros judíos de Londres, son los herederos de la actividad templaria también en Londres y que en determinado momento pasaron su centro de operaciones de Londres a Wall Street. Son los que se han ejercido siempre la hegemonía durante mucho tiempo, pero precisamente en los últimos 40 años, sobre todo, le ha surgido a esta élite indiscutiblemente poderosa, le ha surgido la competencia de otras élites que propugnan por sus propios proyectos globales basados en otros postulados. Los otros 5 serían el proyecto Gran Eurasia, dirigido por Rusia, el proyecto Datung, que es el proyecto de la Gran China, dirigido por los dragones amarillos chinos que se encuentran hoy en día al poder, que es una facción representada por Xi Jinping. Otro proyecto es el Califato Rojo Sufí, cuyo país más significativo y que intenta llevarlo a cabo y expandirse es Turquía. Y luego también está el proyecto del Imperio Británico, que muchas veces el proyecto del Imperio Británico, que es el de la dinastía Windsor, que es el de los Rothschild en Londres y tal, muchas veces se alinea o se coaliga junto con el de la Fininter. Muchas veces están en el mismo bando. De ahí, pues, lo que se llama la anglosfera, porque al fin y al cabo comparten los dos ciertas raíces culturales. Aunque no lo olvidemos, todos estos proyectos globales no se casan con ningún país. Normalmente son intereses internacionales, son apátridas, son globalistas. Y por último tenemos el proyecto del Internacional Negro, que es el proyecto Gran Europa, que también se extiende a Estados Unidos
cuya cabeza visible en Estados Unidos es Trump, cuya cabeza visible en Europa son gente como Meloni, es gente como Víctor Orbán, es gente como partidos como Vox, AfD en Alemania, Libertad y Justicia en Polonia, ¿no? Y que está dirigido por el Estado Profundo Vaticano, por la curia cardenalicia. No por el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, que es un globalista propio de la Fininter. Anda que no se le nota con ciertas posiciones progres que tiene. Pero una cosa es el Papa y otra cosa es lo que hay detrás, el Estado Profundo Vaticano, que está enfrentado a él y que representa otro proyecto, que es el proyecto de la Internacional Negra, ¿no? Esos son los que están todos en disputa. Por lo tanto, todas las instituciones de las que hemos hablado y a las que nos hemos referido en alguna ocasión, Club Bilderberg, Comisión Trilateral, Consejo de Relaciones Exteriores, Club de Roma, Institución RAND, Institución Brookings, Instituto Tavistock, todas estas forman parte de la FINTER, solamente de la Fininter. Lo que pasa que como la Fininter es la que más poder tiene de todas, la que tiene todavía sus extendidos sus tentáculos a lo largo de ancho del mundo, y la más antigua de todas, por ende es de la que más hablamos, porque es el principal enemigo a batir. El principal. No es que las otras élites sean mejores. Ninguna de ellas lucha verdaderamente por el pueblo llano, por la clase trabajadora, por los obreros, nada de eso, nada más desde la realidad. Es una lucha fratricida entre élites. Esto es lo que tiene que quedar claro. ¿Seremos capaces nosotros como pueblo llano de jugar un papel en todo esto? De imponer, de imponernos frente a toda esta disputa entre élites, de poder elevar un propio proyecto civilizatorio basado en nuestros presupuestos de clase trabajadora y de Estado llano, sin tener que nada con las élites, pues es difícil. Es difícil porque el poder lo controlan ellos y se lo reparten entre ellos. Es como una partida de bridge, lo hablaba el otro día con un amigo. El bridge es un juego diferente del todo al ajedrez. El ajedrez se juega entre dos. El bridge es un juego británico, para más INRI todavía, que se juega en grupos de tres. Todos estos proyectos civilizatorios mueven sus fichas o juegan sus cartas, pero se coaligan dependiendo de la coyuntura en grupos de tres. A veces la Fininter pues tiene objetivos comunes con el proyecto del Imperio Británico moderno, y por ende también se alían quizás con el proyecto del Califato Rojo Sufí en Oriente Medio, de ahí que tengan muchos intereses el Imperio Británico y la Fininter de Wall Street en Oriente Medio, de ahí la guerra de Gaza y todas estas cositas. Y luego, por otro lado, muchas veces vemos en el bando contrario los otros tres grupos con proyectos civilizatorios que quedan. El Internacional Negro, aliado con Eurasia, aliado con el Datún. Por eso, muchos representantes del Internacional Negro en Europa, como Meloni, Orbán en Hungría, Fico en Eslovaquia, propugnan una relación mucho más amistosa con Rusia que la propia Fininter, que tiene como brazo armado a la OTAN. ¿Por qué? Porque el Internacional Negro está en el mismo bando actualmente que el proyecto de la gran Eurasia-Rusia. Por eso quieren llevarse mejor con Putin. Es un juego geopolítico profundo y denso, pero es importante hacer unas pinceladas para que la gente no se pierda. Ángel, el proyecto que ya tiene varios años de la Unión Europea, como la conocemos, es evidentemente un proyecto piloto, ¿no? De lo que sería un sistema de gobierno globalista mundial, pero en este caso implementado específicamente al continente europeo, ¿no? Por completo. Además, es el proyecto de la Fininter de Wall Street y de la nobleza negra veneciana moderna en Europa. En Europa quieren eso. Quieren la Unión Europea, por eso se han empeñado en ese proceso de integración desde los años 50, acabando con toda la soberanía nacional de todos los países que lo componen, acabando con sus intereses, con los intereses de los pueblos a los que dirigen, y por eso pues se ven políticas desde Bruselas, desde los burócratas de Bruselas, el centro del imperio de la Unión Europea, Bruselas, imponiendo políticas en contra de los propios pueblos de los propios países. Por ejemplo, es el caso de España. Se están cargando todo lo que tiene que ver con la industria agrícola y esas órdenes, porque son órdenes, porque los propios burócratas de Bruselas auparon al poder al propio Pedro Sánchez, que es presidente del gobierno, pues ahora Pedro Sánchez tiene que cumplir con Bruselas.
Entonces, cumplir significa aplicar la política agraria común europea, que es una política de cargarse el campo, de importar todos los productos de países africanos o asiáticos y terminar por desindustrializar Europa para empobrecer a la población y de alguna forma llevarnos a las cavernas. Agenda 2030 pura, que por cierto, esa agenda también se está empezando a implementar desde hace ya un tiempo largo Mm. aquí en América Latina, con algunos líderes, los cuales no vamos a nombrar hoy porque ya supongo que el público sabe a quién nos referimos. Ángel, ya por último, para cerrar esta interesantísima conversación, te paso preguntas de los Sí. oyentes y de las personas que nos ven en el canal, que los invito, Pandemia Misterio Diego Reyes, para que nos sigan, para que nos se suscriban y opinen sobre todos estos temas. Y es lo siguiente, algunos me dicen que por qué atacamos tanto este sistema de gobierno mundial, único gobierno en el mundo, cuando eso solucionaría muchas cosas, dicen algunos. Dicen, no habrían barreras ni fronteras como en Europa, subo en un tren en Madrid y puedo terminar en Londres sin ningún problema, sin ninguna dificultad de fronteras. Única moneda que facilitaría porque con la misma moneda con la que salgo de Bogotá, podría comprar en Buenos Aires, Argentina. Entonces, ¿no? Sería la educación, los títulos universitarios que yo hago en Colombia me servirían para ejercer en Brasil. Bueno, son ejemplos que me dicen las personas. Me dicen, ¿por qué atacan tanto eso? Si es que eso es una maravilla. Mire, esos son los problemas por los que tanto se ha enfrentado el mundo y esa sería una solución. Eh, Quiero que nos respondas, Ángel, porque yo sé que muchos estarán esperando esa respuesta porque me la transmitieron a raíz del programa que hicimos. Sí, es una maravilla distópica. Todos esos que comentan esto, que evidentemente tienen toda la libertad y el derecho de hacerlo, adelante. Además, me gusta porque eso enriquece el debate, pero les invito a que vayan a Europa. A que vayan a Europa realmente y vean lo que hay. O sea, y vean lo que hay, hasta dónde está hundida la psicología de las masas, ¿no? Hasta dónde han hundido la tradición histórica nacional y la soberanía, que es un concepto clave incluso del liberalismo moderno, hasta dónde la han hundido, hasta dónde han llegado con estas políticas liberticidas, hasta dónde están llegando para deindustrializar y volver dependiente de la gente. Porque todo eso puede resultar muy bonito cuando lo escuchas, eso de que no haya fronteras, no haya aranceles, tus títulos sirvan, pero ¿de qué sirve todo eso si no hay trabajo? ¿De qué sirve todo de tener que tus títulos valgan fuera de un país si no hay trabajo suficiente ni lo va a haber? Si lo que quieren con esto se han empeñado a través de todas estas instituciones de que primero de destruir el trabajo, ¿para qué? Para volver dependiendo de la población a cambio de un subsidio. Si vuelves dependiendo de la población, la gente pues se va a volver sumisa, no va a cuestionar el sistema con tal de que tú le des un subsidio para sobrevivir. Entonces, creo que lo que se está haciendo es acabando con las libertades, acabando con la capacidad que tenemos las personas de poder ganarnos la vida con nuestro propio esfuerzo y volviéndonos dependientes. Y cuando te vuelves dependiente de un sistema, empiezas a ser esclavo de él mismo, ¿no? Porque lo necesitas para vivir, lo necesitas para comer. Este proyecto totalitario, que se vende muy bien fuera de Europa y que la gente lo mira con ojitos, vayan a Europa y pregunten a la clase obrera europea, al campesinado europeo, a las clases medias degradadas, cómo cada día se ven cercenadas más sus libertades como persona, también sus libertades de forma colectiva. Se ha dinamitado todo lo que tiene que ver con las condiciones laborales propias de lo que era antaño el estado del bienestar. Eso ya no existe. Olvídense aquí en Hispanoamérica de que el estado del bienestar existe en Europa. Olvídense, eso está en franco retroceso. O sea, el tema de... Y si quieres verdaderamente recibir subsidios, te vas a tener que vender como una ramoneta. Entonces, eso es a lo que quieren. Volvernos dependientes del sistema, porque cuanto más dependientes, más esclavos. Entonces, no nos lo podemos permitir. Por eso criticamos un gobierno mundial. Yo no me caso tampoco con el nacionalismo. Me ha parecido siempre un cáncer, junto con la religión. Ha desatado muchas guerras a lo largo de la historia de la humanidad. Lo sabemos. Pero la respuesta no es este globalismo que nos quiere tener
esclavizados y mucho menos dirigido por estas élites que nos odian. Estas élites nos odian, para ellos somos la masa sucia. Ellos cuando llevan a cabo estos planes no están pensando en Una nosotros, plaga, sino los ven están como una plaga. pensando en su propio futuro. Por eso mismo, ya hay planes de colonizar la Luna, incluso a Marte. Pero ¿quién va a ir a la Luna y a Marte? Pues la gente que se lo pueda permitir, las clases ricas, el resto va a terminar siendo una ciénaga putrefacta, en lo que va a terminar siendo los extrarradios de las grandes ciudades. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Por supuesto que la globalización sobre unas bases justas era algo que sonaba muy progresista y en la que pudiéramos estar de acuerdo todos, pero no sobre estas bases que nos quieren imponer sobre esclavismo desde el punto de vista financiero, económico y social, pero esclavismo mental también. Es a eso a lo que nos oponemos. Y por eso estos ejercicios, hablar, escuchar a Ángel Virén, nuestro invitado, sacar un poco un tiempo de buscar una literatura, de sacarle un buen provecho a la internet, que como hay entre tanta basura, pues también hay cosas que se pueden resaltar y rescatar. Eso nos hace que seamos más metódicos y que seamos más no tan ingenuos de lo que está sucediendo hoy en el mundo. Si bien alguno dirá, bueno, pero yo, esto es una cosa de tanto tiempo y de gente tan poderosa que ¿qué puedo hacer yo? Bueno, pues un poco a poco en estos ejercicios, en estos programas, lo que queremos es que vayamos sembrando una, una idea y es eh, de que nosotros tenemos unos derechos que adquirimos por el simplemente hecho de nacer aquí en este planeta y que hay unos que han venido trabajando desde hace muchos siglos para arrebatarnos todos esos derechos y dejarnos simplemente como unos entes, como unos borregos y que quieren dominar esas masas a su antojo. Y esto va ante todo, ante toda dignidad que tú puedas estudiar y entender del ser humano. No me quiero poner de filósofo ni hablar ni de Kant ni de que hablaban de la ética y de la necesidad de tener siempre como fin al ser humano. A estas élites no les importa, así como en un juego del ajedrez, nosotros somos los peones que no les importa si necesitan matarnos, necesitan quitarnos del medio, ellos no tienen vísceras, ellos lo hacen sin ningún remordimiento. Así que Así es. esto es un poco también un ejercicio de dignidad humana, entender qué es lo que sucede y sentar una postura. Yo no estoy de acuerdo con esto y uno poco a poco, entre más personas vayan entendiendo la lógica de este sistema, pues vamos haciendo una contraposición. No sé si ya sea demasiado tarde, yo sé que vendrán cambios que ya serán inevitables, pero por lo menos, y esto lo he repetido muchas veces en esta charla, es que si nos derrotan, que no nos derroten por ignorantes. ¿M? Don Ángel, pues siempre un placer, un privilegio tenerte aquí. Estarás en otras oportunidades, lógicamente, aquí en el programa, y muchas gracias por cerrar este ciclo del Instituto Tavistock que tanta expectativa generó. El placer es mío, Diego. Aquí cuentas conmigo para lo que sea necesario y encantadísimo, como de costumbre, en que me hayas invitado para tu programa. Así que pues te envío un Co- fuerte abrazo ¿Cómo se y llama tu gracias. canal para los oyentes? Mi canal de YouTube se llama Eurisco Channel, con K, Eurisco con K. Y nada, pues luego, pues si quieren, pues me pueden seguir en Twitter, donde pues también pues estoy pendiente de las cosas que van saliendo, las voy posteando, etcétera, etcétera, que se llama, bueno, la dirección es @aviren con V, o lo que se llama aquí en Colombia B baja, ¿no? @aviren84. Ese es ese es mi Twitter, así que nada, pues aquí les espero. Muchas gracias a todos. Perfecto. Un abrazo, Ángel, y muchas Un gracias. abrazo, igualmente.